Bueno, soy de la Ciudad de México. Estudié arquitectura en la Universidad Iberoamericana y luego hice una maestría en teoría crítica en el Instituto, en 17 Instituto de Estudios Críticos. Muy poco tiempo después de graduarme, empezamos una oficina de arquitectura. En ese momento, bajo un esquema más convencional de la oficina de arquitectura, pero muy brevemente después de un proyecto, con Rodrigo, mi actual socio, y otras personas, empezamos como a modificar el esquema de la oficina de arquitectura y la manera en la que trabajábamos y dábamos servicio como oficina de arquitectura. Y a la par empezamos una serie pues de proyectos que en ese momento, el primero que abrimos fue el Café Cena. Les llamábamos subespacios, y todos estos como experimentos eran como un intento de nuestra parte de explorar cómo pudiera ser la parte pública de una oficina de arquitectura a través de un esquema pues como que funcionara como en comercios independientes, que no necesariamente, que sí están vinculados a la oficina de arquitectura, pero que funcionaran de manera autónoma a la oficina de arquitectura. Entonces, de ahí en los siguientes años, como que seguimos trabajando en esos proyectos y en la exploración de nuestra oficina de arquitectura como parte de nuestra investigación. Y por otro lado, pues cuestionándonos y definiendo la manera en la que queríamos dar servicio como oficina de arquitectura. Y con base en la segunda pregunta de esta transición entre la arquitectura y el arte, más que transición, o sea, nosotros seguimos, nuestra oficina de arquitectura APREDELES sigue funcionando. Nuestras dos líneas de investigación son esas: por un lado el cuestionamiento de nuestro espacio de trabajo, y por el otro nuestra metodología para hacer proyectos arquitectónicos. Eso sigue, y a la par estos experimentos puntuales de alguna manera fueron como nuestra, o sea, se convirtieron de alguna manera en unos instrumentos de vinculación con la comunidad artística, que es la que identifico que ha llevado a este otro proyecto que estamos desarrollando ahora, que se llama el Castillo de Chapultepec. Bueno, empezamos a hacerlo desde hace 8 o 9 años, y pues es una especie de progreso de estos experimentos que hemos hecho a lo largo de estos 14 años que lleva activa nuestra oficina de arquitectura. Y el Castillo de Chapultepec, más que responder a intereses específicos de una oficina de arquitectura, pues de alguna manera ya se convirtió en un experimento institucional mucho más amplio, que abarca más gremios, entre esos el del arte, que nos interesa mucho explorar cómo puede ser explorar, pero también experimentar cómo puede ser una institución cultural. Y eso es el Castillo de Chapultepec, una especie de centro cultural que no ha abierto. La primera parte que abrió fue el 3 de febrero de este año, que es el lobby del Castillo de Chapultepec, que funciona como la recepción. Y el plan a partir de ahora es ir abriendo poco a poco distintas áreas del proyecto. Lo estamos definiendo como una mansión estudio. El nombre del Castillo de Chapultepec viene por la proximidad al bosque de Chapultepec, y porque tiene unos significados, digo, desde la palabra castillo, relacionada históricamente a dinámicas pues muy, ¿cómo decirlo? Como es una tipología que ha estado dispuesta para pues personas muy específicas, por así decirlo, o incluso en este caso gobiernos, y tiene unas connotaciones, la tipología del castillo, que nos interesa cuestionar. Y por el otro lado, Chapultepec, pues porque estamos considerándonos como parte del parque, ¿no? Estamos asumiendo que el Castillo de Chapultepec está en la quinta sección del bosque de Chapultepec, entonces es como también explorar esta idea de quién determina
las áreas oficiales de un parque público y por qué desde iniciativas privadas o independientes no se pueden agregar o modificar estas áreas, ¿no? que nos interesa, a las que nos interesa vincularnos, pero también repensar qué es un parque, repensar qué es un museo, repensar qué es en este caso, todo lo que el castillo de Chapultepec estará abordando, ¿no? Decidimos desde el año pasado, como parte del mecanismo de recaudación de fondos y del modelo financiero del castillo de Chapultepec, empezar a organizar una subasta anual, que más que una subasta tradicional de beneficencia, los artistas ganen lo que les corresponda y explorar también cómo puede darse esta división de porcentajes más que solamente un beneficio total para la institución, aunque seamos una institución sin fines de lucro. Nos interesan más esquemas que pues no beneficien, sino se remunere lo que cada quien hizo en esta iniciativa. Y este año fue la segunda vez que la hicimos y pues digo, decidimos empezarla, aunque todavía no abre el castillo, para empezar con el esquema de recaudación de fondos desde ahora, que también es el que va a permitir que vayamos avanzando más rápido en la apertura de más áreas del castillo. Y la subasta nos pareció muy interesante como modelo financiero porque, pues por un lado, se transparentan muchos los costos. Si no es una subasta tradicional de beneficencia, también no se genera una dinámica tan exclusiva. Digamos, también el formato de nuestra subasta es muy raro porque dura 6 días, sí es presencial, lo único que está digitalizado es el mecanismo de puja, entonces también es un evento para poder venir a ver las obras, pasar un rato, como encontrarnos también entre los que estamos participando. Está enfocada también solamente a artistas muy relacionados con la comunidad local, no necesariamente tienen que ser de México, sino que, pero sí hay un vínculo muy estrecho con la comunidad local. Y la subasta nos permitía también como concentrar el mecanismo de venta, nos permitía el formato que nosotros tenemos nos permite exhibir y vender muchas obras. No es el formato tradicional, pues es difícil que sean más de 40 porque dura 2 o 3 horas y esta es dependiente de ese tiempo nada más. Entonces hemos estado haciendo unas modificaciones para que funcione y responda a todas estas cosas. Y otra cosa de la subasta también es que nos interesaba como comprimir y transparentar la actividad comercial, o sea, no disfrazar ventas de exposiciones ni ventas como de curadurías básicas, sino que nos parecía interesante nada más exhibir las obras. Todas están en venta, cada obra, no hay una relación entre las obras más allá de esta unión como gremial de venta masiva, y pues por eso decidimos irnos por el formato de la subasta con estas modificaciones. Y ya poniéndolo a prueba nos parece cada vez más interesante cómo funciona la plataforma, cómo se ve, cómo todos pueden acceder, se registran, el mecanismo de pago se formaliza, también los artistas pueden estar viendo cómo va transcurriendo. Entonces hay una serie de factores que nos interesa mucho que se visualicen en este formato. Y siento que viene, o sea, aunque hemos modificado mucho el formato y otros antecedentes no funcionaban de esta misma manera, en el 2021, me parece que fue, por la hermana de un amigo muy querido, que también es artista, organizamos una subasta, ahí sí para beneficio de ella. En ese momento, digo, no es que nos interesen las esquemas de beneficencia de esa manera, pero bueno, fue una emergencia y se organizó, y pienso que eso desató también
o visibilizó que puede haber algo ahí interesante en un modelo como de subasta de este tipo. Y antecedentes previos me parece también que es interesante entender la dinámica que se generaba cuando organizaban la tradicional subasta de diciembre en la casa de Juan Caloca, de Fer Barreto, que incluso también, pues digo, muchos amigos cercanos ahí colaborábamos. Creo que ese antecedente también es importante porque me parece que que lo que sucedió en esas subastas que organizaron, que habrán sido unas 3, 4, no recuerdo bien el número, pero es que sí se generaba, no era una subasta exclusiva, sino que sí se generaba un lugar, pues era una reunión, un lugar de encuentro que además estaba la actividad, por así decirlo, comercial. Entonces creo que también es otro antecedente ahí previo a la subasta. Bueno, pues yo primero creo que es muy interesante ver más de 150 obras de artistas vinculados con la comunidad local. O sea, creo que como muestra ya es muy interesante en términos de volumen, de ver esta diversidad, porque además no hay un eje a través del cual se seleccionaron las obras más allá de los que ya mencioné, pero creo que es muy interesante ver pues, esa diversidad de formatos, esa diversidad de generaciones, de precios, de técnicas. O sea, creo que eso ya es interesante. Sucede en un salón que está acá atrás, que va a ser eventualmente un área del castillo. Ahorita está en remodelación, pero ahí ya la organizamos desde el año pasado. Y pues me parece que el hecho de venir a ver las obras es ya muy interesante. Luego la segunda es, pues son muchas obras, entre más vayan abriendo áreas del castillo, como por ejemplo ahora el lobby, está en los planes de abrir el jardín de aeromoto, eventualmente una biblioteca, pues también me parece que es venir no nada más a ver las obras, como pudiera ser de pronto en una exposición, sino sí a tomar algo, a encontrarse, a pasar un momento y poder además ver las obras y si les interesa participar. No sé si eso es suficiente o... bueno, también creo que es interesante que el hecho de que sea un evento como gremial, por así decirlo, y local, provoca que también... y también la escala, o sea, como que sí son muchas obras, pero es en un salón, entonces también provoca que pues nos podamos encontrar entre muchos artistas acá, organizadores, etcétera, y no sea como que se hizo un evento exclusivo para los artistas y luego ya que venga el público en general, ni nada de este tipo de cuestiones, sino que sí es un lugar de encuentro. Entonces, me parece que eso también es especial para la gente que nos visita, que no necesariamente está relacionada con pues sí, con el gremio del arte, me parece. Sí. El otro día estábamos sacando números, o sea, por ejemplo, ahorita somos ya el quinto evento más grande de esa semana, después de las ferias, porque, bueno, las exposiciones son todas más pequeñas en términos de cuántos artistas participan y cuántas obras hay. Es el único evento que está organizado por una institución sin fines de lucro, que creo que es importante. Esto me parece muy relevante porque la Semana del Arte se consolida por puras iniciativas comerciales privadas. Que todo bien con eso, nada más que me parece interesante que haya también eventos promovidos por instituciones sin fines de lucro en ese mismo contexto, porque pues también genera otro tipo de dinámicas, ¿no? No toda, aunque no estoy diciendo que en nuestro caso no hay actividad comercial, solamente es a partir de quién las organiza y cómo se está distribuyendo esos recursos, ¿no? Creo que esa conversación nos interesa, por esa razón la transparentamos y por esa razón mantenemos un diálogo con los que participan. Ahora, por ejemplo, el 10% de las ventas se destinaron al Banquito Solidario para Artistas, que es una especie de fondo común que están gestionando entre Daniel Aguilar Rubalcaba, Andrés Villalobos, Diana Cantarey,
Yanis, o sea, un grupo de gente que se juntaba en Bikini Wax, están empezando este fondo común. Entonces, pues eso brota también a partir de estos como cuestionamientos que sí me parece que son consecuencia de estos diálogos y no de proyectos con puros fines comerciales y privados, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido veo muy valioso que más que competencia en esta semana, yo lo veo más como variedad y en nuestra parte aportar algo distinto en ese sentido a la semana que provenga más de estos intereses que los cuales nosotros estamos abordando. Y la otra es que pues también es una semana, cada quien decide cómo invertir su tiempo, no lo veo tanto como insisto, como competencia. Nosotros, pues digo, si es para pasar un rato, 2 o 3 horas, se puede regresar ahí, se puede tomar algo, pero es muy distinto a una feria y muy distinto a una exposición. Entonces pues sí, es como que haya más variedad de actividades en esa semana y que y pues eso creo que siempre va a enriquecer más que como competir, ¿no? Incluso con las galerías hemos tenido esta plática porque también participan artistas que representan la mayoría de las galerías locales. Entonces también nos interesa mucho la colaboración con las galerías, porque al final el nuestro es un evento que sucede una vez al año. El resto del año ahora es raro porque como todavía no abre el castillo, en algún momento, el año pasado hicimos la subasta mensual, porque como está este mecanismo y era solamente una obra, pero era bajo este mismo esquema. Pero digo que no hay otros eventos en el castillo porque como todavía no está abierto, o sea, lo único que está abierto es el lobby, pues bueno, no hay otras actividades. Conforme vayan abriendo más áreas, pues irán, nuestro calendario y nuestra programación será mucho más tupida. Pero, por ejemplo, ahora que ya abrió el lobby, en el lobby hay un retablo, por ejemplo, de 19 paneles, que ahorita está una serie que hizo el artista y pedagogo cultural Pablo Helguera, que se llama El Salón de la Fama Alternativa, y curó Roselyn Rodríguez, que va a estar también cambiando cada 2 o 3 meses. Entonces ya vamos a empezar a tener otra serie de actividades que no nada más es la subasta. Pareciera que el proyecto es la subasta, pero no, o sea, la subasta al final nada más es una parte muy pequeña de nuestro modelo financiero. También viene pronto la apertura del Jardín de Aeromoto. Entonces, pues nada, creo que en la medida en la que haya más áreas del castillo abiertas, va a ser un centro cultural más atractivo para visitarse no nada más en esa semana, sino el resto del año. O sea, el rango de precios de las obras de la subasta, digo, el año pasado fue entre $100 y $4,000 o $5,000, me parece que era la más cara en precio de salida. En términos de valores, me parece que la más alta rondaba por ahí de los $15,000. Y este año, los precios de salida de las obras, el rango era entre los $100 y me parece, $15,000. Y valores creo que iba hasta los $25,000. Eso varía mucho porque no es un rango que establecemos nosotros, sino que sale a partir de la obra. Los precios son de decisión de los artistas. Entonces, pues el $100 fue la obra que el artista decidió poner en ese valor, y también el de $25,000. Pero es muy variado esto porque un artista puede poner a subasta una obra del valor que sea, ¿no? Entonces esto no es un rango determinado por nosotros, sino que nada más responde a las obras del momento de esa edición, ¿no? En esta segunda edición ya también lo que empieza a pasar es que como además el modelo no es cambiar la selección, sino que nos interesa seguir sumando a más artistas, lo que hacemos fue que los que se invitaron en la segunda edición se invitaron a los que participaron en la primera edición y a un poco más. En la siguiente edición se va a invitar a los que participaron en la segunda edición, que incluye los de la primera, y a un poco más. Entonces, y los que
pueden y quieren participar en esa edición, son los que estarán en esa, participarán, pero la invitación se hace a todos, no se descarta ni se cambia la selección por completo como por alguien más. Entonces, para seguir añadiendo artistas, lo que hemos hecho a partir de esta edición, la primera fue algo muy como, pues surgió de la cercanía, es la mayoría de los artistas que participan van recomendando a nuevos artistas para invitar, ya sea por admiración, por cercanía entre ellos, entonces se empieza a generar una selección un poco más como menos personal, por así decirlo, y más gremial, no sé si esa es la palabra, porque ya es recomendaciones de 150 artistas y creo que es muy interesante también que no se beneficien grupos ni tipos de ciertas producciones, etcétera, ¿no? Eso nos interesa. Y la otra pregunta era, el tipo de obra. Es muy diversa. Nosotros la única recomendación, me parece que lo que la determina es más bien el salón en el que la estamos haciendo, porque pues más o menos son las que caben, pero de pronto, pues sí, hay obras de distintos formatos y de distintas técnicas y depende mucho también la decisión del artista en las pláticas que tienen con nosotros. Si identificamos algo que va a ser complicado, pues se los notificamos, pero en principio la apertura está desde la invitación, o sea, por ejemplo, para poner 5 ejemplos, por ejemplo, en esta edición, no sé, Avangardo hizo una especie de activación, performance, que fue el ballet parking, luego había, no sé, una escultura de sangre grande de cerámica, había pinturas de lienzo, y había dibujos, y había impresiones, y había cerámica, no sé, por así decirlo. Entonces, pues, no tenemos esto definido, y creo que también es lo que nos interesa, ¿no? Como que al final la selección responda a esa sumatoria de lo que cada artista quiso exhibir y vender. Y siempre, y algo que sí transmitimos mucho en estos diálogos con los artistas es, nos parece que en la medida en la que cada artista haga algo especial o seleccione algo especial para la subasta, la suma va a ser más interesante, ¿no? Entonces, como que es, el modelo creo que es eso, como el valor de sumar y sumar cosas que pues sí, sumen valor, enriquezcan la selección, nos hagan pensar, etcétera, más que nada más que solamente poner 150 obras, las que sean, ¿no? O sea, sí, y eso en esta segunda edición, a diferencia de la primera, sí fue muy claro cómo con un poco más de tiempo de anticipación da pie a que los artistas sí puedan producir obras específicamente para la subasta y pensarlas con más tiempo. Yo no encuentro una diferencia en coleccionar a través de subasta o coleccionar a través de galerías o coleccionar a través de ferias o coleccionar a través de como sea. Porque pues al final solo son distintos formatos de venta, por así decirlo, o de cómo adquirir obra. Me parece, eso es lo primero, ¿no? No lo diferenciaría entre subasta y otros mecanismos. La segunda es, parece que la que les guste es una manera que a mí siempre me hace sentido, pues al final ellos serán los propietarios de lo que están comprando, entonces me parece que más allá de una recomendación como de emitida para, o sea, no sé si su interés en una primera obra que adquieran es realmente darle un sentido a una colección. Creo que eso sería otra manera de adquirir una primera obra, porque si alguien realmente quiere empezar una colección y irle dando un sentido, pues bueno, incluso también encuentro que en el proceso se puede ir encontrando ese sentido, también es difícil tenerlo desde un inicio. Y la tercera creo que diría
Pues me parece importante el hecho de que con la adquisición de algo, ya sea en este caso una obra de arte, se inicia una relación entre pues digo, inmediatamente con el artista que la produjo, y en ese sentido siento que hay una responsabilidad que vale la pena recalcar, que es, o sea, si bien se tiene la propiedad una vez que se adquiere la obra, no se tiene la autoría, y en ese sentido, y además, pues la obra en sí misma es un, es un, es un producto que tiene muchos significados de el proceso de pensamiento y de trabajo del artista que la hizo. Entonces, creo que lo que es interesante, más allá de adquirir una obra o las razones, es eso, que se crea una relación, y entonces es cómo decidir cómo crear y por qué crear una relación y con quién crear una relación, porque además pues es un inicio, la vería más como un inicio de esa relación al cual se le puede o no dar continuidad, o tomar con seriedad y respetar la relación y todo lo que conlleva esa relación a través de la obra como mediadora, ¿no? No la veo, esa es mi posición como... Digo, no la tengo tan... No lo estoy diciendo en voz alta, pero ese es un poco lo que pienso de coleccionar, no arte, lo que sea, ¿no? O sea, relojes, me da lo mismo. O sea, como que al final es... el objeto coleccionado es media entre yo como propietario y todo lo que está... las relaciones que ha generado ese objeto desde su concepción hasta el momento en el que se encuentra, y seguirá. Entonces también al momento de adquirirla yo me convierto también en parte de esa mediación para lo que siga sucediendo con ese objeto. Entonces es una especie de relación interminable que me parece que ahí ya toca pensarse uno y posicionarse como por qué estoy coleccionando algo y qué estoy coleccionando y qué quiero hacer con lo que estoy coleccionando, y da pie a una relación ya pues política, ¿no? En torno a todo, pues sí, a todo lo que implica estas transacciones. No sé.